Hola, bienvenidos a esta entrega especial que quiero hacer en el día de hoy para explicarles los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Hasta ahora nosotros a través de los cursos de bachillerato, de álgebra, hemos aprendido a resolver sistemas de ecuaciones por métodos de eliminación, por métodos de sustitución, los métodos de Gauss, Jordan y demás, y usando también la teoría de matrices, que es la que precisamente le da fundamento a los sistemas de ecuaciones lineales. Recuerden que un sistema de ecuación lineal es el producto de una matriz cuadrada, que es la matriz de los coeficientes, por una matriz, un vector columna, que es la matriz de las incógnitas o variables, x1, x2, pero las que sean, depende de la cantidad de ecuaciones que tenga el sistema, y eso es igual, ese producto tiene que ser igual al vector columna que representan los términos independientes, o sea, de la misma dimensión que el vector de las incógnitas. Si nosotros aplicamos teoría de matrices, nosotros debemos multiplicar a la izquierda por la inversa de la matriz de los coeficientes en ambos miembros de la igualdad, y esto resulta el vector de las incógnitas igual a la inversa de la matriz de los coeficientes por el vector de los términos independientes, y ahí ya tendríamos la solución. Pero bueno, esto complica un poco si son matrices grandes, y yo les comentaba en clase que para matrices grandes, entonces lo que usamos son los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales y nosotros vamos a aplicar los métodos iterativos, los dos métodos iterativos fundamentales que vamos a tratar para resolver ese sistema de ecuaciones lineales. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, y vamos entonces a ver cómo opera para el caso de los sistemas de ecuaciones lineales los métodos iterativos. Si nosotros nos recordamos en el método de Newton-Raphson o en el método de puntos fijos, que eran para ecuaciones, nosotros poníamos las variables, en este caso el valor de la variable que íbamos a calcular, en función de otros valores de esa misma variable, y formábamos con ello una sucesión recurrente o una expresión de sucesiones en forma recurrente para poder realizar las iteraciones, como demuestra la figura que están observando. En ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacíamos entonces que empezábamos con un valor inicial, y a partir de ese valor inicial nosotros podíamos ir obteniendo los demás términos de la sucesión. Estos demás términos de la sucesión son precisamente las soluciones que estamos buscando, y cada iteración que hagamos hace que esa aproximación sea mejorada hasta que lleguemos a la aproximación que nosotros deseamos, a que la variable se pueda dar con un error menor que el que nosotros proponemos o al que queremos llegar. Eso es fácil con una ecuación, pero aquí es un sistema de ecuaciones y, por ejemplo, tenemos 4 ecuaciones. Bueno, eso mismo vamos a hacer acá. Lo único que, en vez de despejar la forma en la forma que utilizamos el despeje para el caso del método de Newton-Raphson, el método de puntos fijos, lo que vamos a hacer es ir
despejando. En la primera ecuación despejamos una variable, en la segunda ecuación despejamos otra variable y en la tercera ecuación otra variable y en la cuarta despejamos la última variable. O sea, en la primera ecuación vamos a despejar x1, en la segunda ecuación vamos a despejar x2, en la tercera ecuación x3 y en la cuarta x4. Entonces cada una de estas variables va a quedar en función de valores de ellas mismas. Y para eso nosotros lo que tenemos es que darle un valor inicial a las 4 variables e ir ajustando en paso a paso cada uno de los valores de esas variables. O sea, lo primero que tenemos que hacer es ese despeje. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones se va a transformar en un sistema de ecuaciones de la siguiente forma. Hemos puesto esos supraíndices indicando que, por ejemplo, si nosotros observamos la primera ecuación, x1 se va a obtener de el despeje ese que obtuvimos ahí y están en función de x2 y x3. Cuando yo pongo k como supraíndice de x1 y k-1 de las demás, lo que estamos indicando que en qué paso reciben los valores esas variables. Entonces, la primera ecuación me está indicando que yo a x1 en el paso k la voy a obtener dándole los valores, tomando los valores de x2 y x3 del paso anterior. Como nosotros damos un valor inicial a todas ellas para el paso 0, entonces cuando yo vaya a dar el paso 1, uso estos valores que le di a esas variables en el paso 0. Si observo x2, lo mismo. x2 en el paso k toma o se basa en los valores que tuvieron las variables x1, x3 y x4 en el paso anterior. Y entonces eso es lo que va provocando la iteración. Esta iteración, lógicamente, que nosotros llega un momento en que ya nos va a arrojar la solución con la aproximación que nosotros deseamos. Ya de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Lo importante aquí, jóvenes, es un esquema que me facilite a mí este proceso de la forma más automática posible. Entonces lo que vamos a hacer es llevar este sistema de ecuaciones a Excel y crear en Excel un esquema donde nosotros podemos resolver fácilmente nuestro sistema de ecuaciones sin mucho esfuerzo. No importa que sean más ecuaciones, el esquema es válido para la cantidad de ecuaciones que sean. Miren bien, hemos tomado los despejes, ahí está, recuerden que nosotros estamos tratando de este sistema que estaba aquí. Si nosotros despejamos x1, fíjense cómo llevamos a x2 y a x3 con sus coeficientes al otro miembro, al miembro de la derecha. El 6 se queda allá, pero tenemos que dividir todo por 10, que es el coeficiente que tiene x1. Por eso aquí en decimal es 0,1, porque 1 sobre 10, 2 sobre 10, 0,2, 6 sobre 10 es 0,6. Tomen en cuenta todos esos aspectos. Hay que tener mucho cuidado con los signos, hay que tener cuidado con no se preocupen tanto por las operaciones estas con fracciones, porque en definitiva, si nosotros ponemos la división en Excel, ella resuelve. O sea, nosotros lo que tenemos que preocuparnos es porque despejemos bien y marquemos bien cada uno de los coeficientes que tiene la variable para Excel.
Pero después que ya nosotros hemos despejado cada una de las ecuaciones en nuestro sistema de ecuaciones, entonces vamos a tratar de llevar ese esquema de ecuaciones despejado a Excel. Yo le propongo así que marquemos de esta manera ese esquema. Aquí paso a explicarle que solamente lo que nosotros vamos a colocar aquí son los coeficientes de la variable en cada una de las ecuaciones. Ustedes recuerdan que nuestro sistema de ecuaciones, como aparece aquí abajo ya despejado, tiene esta forma. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que vamos a disponer es de cada una de estas filas, de la fila 2, la 3, la 4 y la 5, cada una van a albergar en sus celdas, en sus correspondientes celdas, los coeficientes de la ecuación, de la primera ecuación, de la segunda ecuación, de la tercera ecuación y de la cuarta ecuación, donde en cada una de ellas despejamos respectivamente a x1, x2, x3 y x4. Por columna también sería importante que nosotros, bueno, aquí voy a añadir aquí una columna más. Insertamos una columna. Aquí yo voy a poner lo que corresponde a x1 en esta segunda, los coeficientes que corresponden a x2 en cada una de las ecuaciones, a x3, ¿sí? En cada una de las ecuaciones, a x4, y aquí vamos a poner los términos independientes en esta columna, así para que queden agrupaditos y entonces no nos causen trastorno. Yo les decía, bueno, no se preocupen por las operaciones con fracciones. Si ustedes observan, aquí, ¿qué es lo que tenemos? 1 entre 10. Yo simplemente puse como quedó el despeje. Aquí en esta, ¿qué aparece? Menos 2 entre 10, como quedó el coeficiente de x3 para la primera ecuación. Aquí, como no hay coeficiente de x3 de x4 para la primera ecuación, y aquí ¿qué queda? 6 sobre 10. Eso es lo que tenemos que poner nosotros, 6 sobre 10, que es el término independiente. O sea, con este esquema nosotros garantizamos perfectamente para la segunda ecuación, para donde despejamos x2, el coeficiente de x1 quedó como 1 sobre 11. Lo podemos estar observando bien. Y de esa forma yo no me preocupo por ninguna de las operaciones. Bueno, ya esta es la primera parte del esquema. Vamos ahora a hacer la segunda parte del esquema, que es lo que corresponde a las iteraciones. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer aquí es tratar de aquí hacia abajo, bueno, también de la misma manera que lo hicimos arriba, pero con las iteraciones ya con los valores que se le dan a las variables en cada paso y demás. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a plantear ese esquema a continuación. Bueno, ahora como vamos a resolver el problema de las iteraciones, nosotros vamos a ampliar un poco en la hoja de Excel el formato inicial que teníamos, donde
replanteábamos simplemente el sistema despejado para incluir la parte de las iteraciones. Miren que aquí debajo mantenemos en las mismas columnas las columnas que representan a X1, a X2, a X3, a X4, y en lugar del término independiente ponemos el error, que saben que es muy importante en los métodos iterativos controlar el error. Si no controlamos el error, no tenemos forma de terminar las iteraciones. Las iteraciones terminan cuando yo tengo un error que es menor que el error propuesto, que la aproximación propuesta. ¿Qué pasa? Que ahora, fila por fila, lo que van a existir son iteraciones, empezando por una inicial que vamos a asumir que esa iteración inicial, como yo les dije, es un valor cualquiera, como hacíamos en Newton-Raphson o en el método de punto fijo, un X sub 0. Aquí lo que pasa es que no es un solo valor, son 4 valores iniciales, porque recuerden que mi vector solución tiene 4 componentes, o debe tener 4 componentes. Entonces empezamos y ponemos, independientemente del valor que ustedes necesiten poner, quieran poner. Yo creo que lo más fácil es poner 0, poner 0, 0, 0, 0. O sea, las 4 iniciamos con 0. Donde comienza de verdad el cálculo y el ajuste para que lograr una sucesión de soluciones que converja a lo que yo deseo, bueno, a partir del segundo paso. Entonces aquí vamos a aprovechar este esquema. Aquí es donde verdaderamente empezamos a aprovechar este esquema. Listo, miren. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí yo voy a hallar el valor de X1 utilizando la ecuación despejada que vimos anteriormente. O sea, nosotros tenemos que hallar X1 utilizando el producto de los coeficientes que se obtuvieron allá arriba en la parte superior, en las filas 3, 4, 5 y 6, por los valores que tienen las variables para el paso 0, para el paso anterior al que estoy calculando. O sea, 0, 0, 0 y 0. Entonces, recuerden poner el igual siempre en Excel. Y aquí que voy a decir, bueno, el coeficiente, fíjense que como yo puse en la matriz, en la diagonal principal de la matriz de los coeficientes despejados 0, entonces no tiene nada que yo utilice el producto de X1, que verdaderamente para hallar X1 no lo necesito, pero como tiene 0 no me va a afectar en nada, ¿verdad? Igual que cuando necesite hallar X2 en el elemento en la fila 2, columna 2 tiene un 0, y el X3 en la fila 3, columna 3 tiene un 0, y el X4 en la fila 4, columna 4 tiene un 0. Entonces lo puedo usar el producto de ellos, o ellos como parte del producto, y no me va a afectar. O sea, es tratando de mantener un estándar para todas las demás. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. El coeficiente está en D3, pero ojo, D3, si yo lo pongo así, recuerden que después yo voy a tratar de extender los pasos utilizando el recurso de Excel que me permite extender la cajuela, y entonces eso lo que haría sería correr los coeficientes de la fila. Para que no se corran los coeficientes de la fila, yo voy a poner exactamente aquí símbolo del peso 3. Eso quiere decir que la fila 3, o el elemento que indica la columna de fila 3, lo va a dejar fijo, no va a permitir que se mueva, y eso lo voy a multiplicar por
de 9, que es donde está la solución, o sea, el valor de x1 del paso anterior. Hago lo mismo, pero para la columna E3 por E9. Listo. Y ya tenemos más x2 por el coeficiente que tiene x2. Después más x3 por el coeficiente de x3, más x4 por el coeficiente de x4, entendiéndose estos valores como los valores de la fila 9. Listo. Más de f por peso 3 por F9. F9. ¿Ok? Más E3 con el signo de por ciento por G9. Como ya se me acabaron las variables, me queda el término independiente que no va multiplicado por nadie, sino que va el solo. Entonces H por 103 lo sumo ahí y ya quedó completo. Listo. Aquí quedó, jóvenes, resuelto el problema para la variable x1. Listo. Ahí está. Para la variable x1. Lo tienen aquí. Como el proceso va a ser bastante repetitivo, yo voy a copiar sin el igual para que no me genere un problema de sustitución de celdas ni nada de eso. O sea, de referencia a celdas. Voy a copiar nada más el texto, porque el texto lo único que voy a tener ahora es que cambiarlo. Ustedes se van a dar cuenta. Vamos a hacer x2. ¿Qué hacemos para x2? Recuerden, para x2 tenemos que usar los coeficientes despejados de la segunda ecuación que están en la fila 4. Fíjense que los coeficientes para x2 son los coeficientes que están en la fila 4. Y los valores, si seguimos usando los valores de las variables del paso anterior, porque este es el método de Jacobi que basa su algoritmo en utilizar los valores del paso anterior, los valores de x1, x2, x3 y x4. A la larga vamos a repetir más o menos lo mismo. Lo único que va a cambiar es que yo voy a usar, en lugar de los coeficientes en la fila 3, voy a usar los coeficientes en la fila 4. Copiamos lo mismo y comenzamos aquí a cambiar fila 3 por fila 4, fila 3 por fila 4, fila 3 por fila 4. Recuerdo nuevamente, estos coeficientes son los coeficientes de la segunda de x2. Miren cómo se marcan, se colorean los coeficientes en la fila 2, porque estamos hallando el valor de la variable x2 en el paso 1, y ahí está el valor que resultó el nuevo valor de x2 para este paso. Hacemos lo mismo con x3, recordando que los coeficientes de x3 están en la fila 5. Cambiamos ahora el 3 por el 5. 3 por el 5. 3 por el 5. 3 por el 5. Y 3 por el 5. Y ahí está el nuevo valor de
lógicamente coincide con los términos independientes porque los valores de las variables que estamos utilizando del paso anterior es 0, pero esto no va a suceder en los siguientes pasos. Bueno, ya para la última variable x4, cuyos coeficientes están en la fila 6, entonces pego aquí lo que tengo en el portapapeles, que recuerden que es la primera, por eso se facilita mucho. Y cámbiense 3 por un 6 que, para que me indique coeficientes de la fila 6, no de la 3. Listo. Y ya. Listo. O sea, ahora ya tenemos. Jóvenes, de aquí en lo adelante, ya yo lo único que, ya las iteraciones pueden estar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como no tengo una forma de terminar esto, no termino todavía. Pero ven, ahí están. Y ya ustedes están observando en la misma fila 16, o sea, en el paso 7, cómo ya esto está tomando alguna forma. No hemos llegado a donde queremos. ¿Por qué no hemos llegado a donde queremos? Porque todavía, bueno, no hemos fijado un error. Vamos a fijar un error. Vamos a calcular el error del paso. Y acuérdense, bueno, vamos a trabajar con 10 a la menos 4 como la aproximación con que yo deseo el resultado. 10 a la menos 4. O sea, quiero el resultado con 4 cifras decimales, con una aproximación hasta la cuarta cifra decimal. Ya esto lo conocemos de antes. Ahora, aquí hay que hallar el error absoluto, el error relativo, pero en el método, ¿qué pasó en el método de Newton-Raphson y en el método de puntos fijos? Que nosotros teníamos una sola variable y nosotros decíamos fácilmente que el error absoluto mío, el error relativo mío era a ver ese valor absoluto de quién. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estaba utilizando la columna D y yo decía, bueno, a ver, ¿dónde está el valor nuevo? En D10, ¿verdad? Menos, perdón, D10 menos D9, que era el valor antiguo, entre D10. Pero eso solamente era el valor absoluto de una variable, pero yo tengo 4. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es transformar esto. Bueno, vamos a poner, ya ir poniendo el signo igual delante y logrando que yo calcule, vamos a separarlo por punto y coma. Bueno, en mi caso, punto y coma, depende cuál es el separador que usen, el Excel que ustedes emplean. Y voy a hallar los errores de cada una de las 4 variables. Ya hallé la de la primera X1, vamos a hallar el error para X2. De ese mismo paso, sustituimos la no importa mayúscula o minúscula o punto y coma, volvemos a pegar el error absoluto de la primera y de ahora ponemos ¿quién? F, F, y por último la de la cuarta. Miren bien, ahí yo tengo, ahora cuando sustituya G,
Sí, pero yo tengo ahí 4 errores relativos y yo necesito que quede uno solo. Ajá. ¿Cómo logramos esto? Sencillamente que el error del paso completo es el mayor de esos 4 errores. ¿Está bien calculado? Sí. F10 menos F9, F10 menos F9. Listo. Bueno, como yo quiero el mayor aquí delante, antes del primer valor absoluto, porque si yo lo dejo así, eso me genera un error en Excel. Yo pongo el máximo de todos estos errores. Seleccionan cuál es el mayor de esos 4 errores. Y él entonces aquí me va a escribir cuál es el mayor de los 4 errores. Listo. Claro, los 4 van a ser iguales, pero son iguales a 1. Pero ya en el segundo paso, que no son iguales, ¿ven? Ya es otro error. Estoy seguro que ese que está ahí es el mayor de los 4 errores que calculé. Y así, en cada fila se va a plantear esa situación. Miren que todavía yo puedo seguir aproximando esto. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta columna hasta aquí y arrastrar. Podemos arrastrar hasta aquí, por ejemplo, o hasta aquí, hasta este paso. Ahora bien, yo dije, bueno, yo sé que ahí está, ahí ya la solución es buena. Por ahí ya la solución debe ser buena. Claro, porque estoy viendo que hay 4, en el error hay 4 ceros después de la coma. Y como yo quiero un error menor que 10 a la menos 4, ya esos 2 últimos valores yo creo que satisfacen mi condición. Recuerden que vamos a usar la misma sentencia que usamos en Newton-Raphson en punto fijo, que significaba era comparar, hacer una condicional si el error que yo estoy calculando, que está en la fila, en la columna H, en este caso H10, si H10 es menor, ¿verdad? Es menor que el error que yo estoy pidiendo, 0,0001, 10 a la menos 4. Bueno, si se cumple eso, si ese error es menor, ya se acabó. Entonces que me escriba por algún lugar ahí en la celda de Safin para yo tener en cuenta que ya acabó. Ahora, si no es menor, o sea, cuando no se cumple la condición, yo digo, bueno, no escribas nada, deja la celda en blanco y pongo comilla, que es cadena vacía, que no imprime nada. Lógicamente, como 1 no es menor que 10 a la menos 4, él no me va a escribir nada. Pero lo que yo voy a aprovechar ahora es arrastrar esta condición a ver si en algún momento, ven cómo puso fin aquí abajo, ya puso fin. O sea, ya me sobra inclusive esta última fila, ya a mí me sobra. Listo, ya yo puedo decir que no me hace falta estos valores, porque aquí ya yo tengo el resultado. 10 a la menos 4, jóvenes. Esos elementos mismos hay que tenerlo en cuenta para dar las soluciones que yo quiero. La primera, X1, 99989, redondeado a 4 es 1000. Esta
redondeada a 4 lugares da 2. Esta menos 1,000 y esta última a 1,0000. Listo. Y ahí hemos resuelto nuestro sistema de ecuaciones utilizando el método de Jacobi. Este es el método de Jacobi. Ahora más adelante yo le voy a decir qué cambios debemos hacerle a este método para que sea el método de Gauss-Seidel, porque verdaderamente el aporte de Gauss y Seidel al método, aunque representa una ventaja, ustedes van a ver que es muy sencillo, muy breve. ¿Se comprende bien esto? Bueno, listo. Aquí están las iteraciones y están las soluciones. Bueno, vamos a aprovechar el mismo esquema que hemos venido trabajando para el método de Gauss, de Jacobi, perdón, y vamos a cambiar acá y vamos a poner, bueno, este va a ser el método ahora, el de Gauss-Seidel. Los cambios son muy breves. ¿En qué se basa el método de Gauss? Miren bien lo que yo les voy a mostrar. Recuerden que aquí que estamos viendo que nuestras soluciones en cada paso, yo cuando no tengo soluciones halladas en el mismo paso, uso las soluciones dadas en el paso anterior. Pero en la medida que ya yo voy calculando soluciones en el paso de K, yo uso las que ya hallé del paso K. Las que no he hallado sí tengo que obligatoriamente utilizarlas del paso anterior. O sea, si yo voy a hallar X1 sigue utilizando las soluciones del paso anterior. Pero cuando yo voy a hallar X2, cuando yo voy a hallar el valor de X2, a ajustar el nuevo valor de X2, yo utilizo ya el valor de X1 que hallé en ese mismo paso en que estoy hallando a X2. Las de X3 y X4 sí tengo que usarlas del paso anterior. Y en el caso de X3, utilizo X1 y X2 del mismo paso donde estoy trabajando. Pero X4 uso la del paso anterior. Ya cuando llego a X4 puedo usar X1, X2, X3 del mismo paso en que estoy trabajando. Y yo lo que voy a lograr con eso es que en las iteraciones aceleren la convergencia al valor que yo quiero, a la aproximación con que yo quiero el resultado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a empezar transformando el paso 1. X1 en el paso 1, ahí no hacemos absolutamente nada, porque todo lo que tenemos que usar es los valores de X1, X2, X3 y X4 del paso 0. Y eso es Jacobi. Pero cuando yo llego a X2, ya yo calculé X1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es, en vez de utilizar a X1 del paso 9, yo voy a quitar aquí y voy a cambiar y voy a poner X1, pero del paso 10, o sea, de la fila 10, que es donde yo estoy. El paso es el 1, perdón, no el 10, sino la fila 10. ¿Ok? Y se ajustó ese valor. Cuando yo voy a llegar a X3,
Ya yo tengo aquí calculado X1 y X2. Entonces voy a usar ese valor para hallar X3. Cambio D9 por D10 y cambio a E9 por E10. Siguiente, y se me ajusta el nuevo valor. Y cuando llego aquí a la última, ya en la última puedo usar estos tres valores anteriores. ¿Ok? Y entonces lo que hago es cambiar eso. D9 por D10, E9 por E10 y F9 por F10. Recuerden que el valor de G ni pinta ni da color ahí porque tiene valor 0. Por lo tanto, no hago nada. Listo. Doy enter y se me ajustó. Ya yo lo que hago ahora es correr hacia abajo esta fila. No me meto ni con el error, o sea, con arrastrar estas columnas ya basta, porque el error se sigue calculando de la misma forma y no hay ninguna variación en ese aspecto. Y la condición de parada voy a seguir manteniendo 10 a la menos 4, entonces voy hasta aquí abajo y miren lo que va a pasar ahora. ¿Qué pasó? Observemos esta. O sea, desde el paso 6 ya yo obtuve el resultado. Ustedes se dan cuenta que este método es mucho más rápido que el método de Jacobi, el método de Gauss-Seidel. En la mitad de los pasos necesitamos nosotros para obtener una aproximación, una precisión de 10 a la menos 4, lo hemos obtenido aquí en solo 6 pasos. Este método siempre es más recomendado si se quiere ganar en tiempo de solución, porque bueno, podemos estar hablando de sistemas grandes. Bueno, aquí está. Miren cómo quedan después. Por ejemplo, si yo marco aquí esta, ¿qué va a pasar? Ven, paso 5, pero ya las otras se obtuvieron en el mismo paso en que estoy trabajando. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, esta marcada para esta, ven, y está en el 4, y bueno, las otras quedan hay algo que no, porque aquí, a ver, vamos a ver, de 9, sí, está igual, sí está bien, todo está bien. Lo que tenemos que fijarnos no es en la primera variable, sino en la segunda, en la fila, en el D15, E15 y F14, ¿ven? Y G14, porque nada más tengo 2 del paso anterior y 2 del mismo paso. Por eso queda de esa manera. ¿Está claro? ¿Ok? Bueno, con esto concluimos y la solución igual, la misma caso de la solución. Lo único que ya yo aquí sí puedo prescindir de todas estas, eliminar todas estas filas, eliminar las filas completas y dejarlo así en 6 pasos. Entonces el esquema queda mucho más corto. ¿Ok? Bueno muchachos, muchachas, espero que se entienda bien el tema. Es un tema muy sencillo y este esquema nos va a ayudar mucho. Nos vemos en un próximo video.